Sí, como es de todo conocido ahorita por el impacto que tuvo y ante la inminencia de las postulaciones, en este caso de COPEI dentro de la MUD, fue producto de una acción que ejercimos, en este caso ante la Sala Constitucional, pero que en meses atrás habíamos también acudido a la Sala Electoral y también se había pronunciado en protección de la vigencia estatutaria dentro de COPEI, que garantizaban esos estatutos y garantizan que los estados deben ser consultados a los efectos no solamente de las candidaturas, sino de fijar la línea estratégica y Ujú. la línea política del partido. Entonces, lamentablemente, en todo este último tiempo no se venían cumpliendo esos preceptos, y viendo la inminencia precisamente de que se iba a instaurar el lapso de postulaciones y no se estaba atendiendo, en algunos casos como el mío, la consulta necesaria a los efectos de determinar las candidaturas, nosotros acudimos a esa vía, que era ya prácticamente la última que Claro. teníamos. Yo digo lo siguiente, ¿no? Para no excusándome, porque mucha gente ha dicho que si no era conveniente, que si eso ha sido perjudicial Mm. para la vida interna, y yo no digo que no. O sea, no voy a negar que eso tenga algún tipo de asidero. Yo simplemente rescato lo siguiente, para que la gente también nos entienda. Nosotros en el tiempo, en los últimos años, de alguna manera hemos luchado contra, vamos a decirlo así, el atropello institucional del gobierno. ¿Qué ha pasado con eso? Que a la larga uno va desarrollando como una coraza o como un ánimo, como un coraje de rechazar las imposiciones. Entonces, yo rescato eso. Nosotros somos el ciudadano que se ha venido produciendo, uno que sabe que tiene derechos, uno que sabe dónde acudir para que se le respeten y que sabe que si uno es, entre comillas, disciplinado, en algunas oportunidades pasa por pusilánime, y yo pienso que ciudadanos de esa naturaleza, pusilánime, definitivamente no van a construir una nueva sociedad, que es la que está reclamando este país. Te conviertes en presidente de COPEI a partir de un rechazo a las prácticas autoritarias, verticales, antidemocráticas de COPEI, pero es que también en la MUP está ocurriendo esas mismas Sí, y prácticas. es el llamado, ¿ves? Porque no tuvimos miedo. O sea, ¿qué podemos estar nosotros, vamos a decir, escondiendo? ¿O qué otra intención que no sea la de corregir? Y es sencillo, y yo aprovecho este espacio para hacer nuevamente de manera constructiva el llamado. No podemos nosotros exigirle al gobierno acatamiento a la Constitución, rectificación en el orden político, moral y en cualquier otro orden económico, social, si a lo interno de nosotros no testimoniamos una conducta comprometida de verdad con lo que son esos valores, como la vigencia del Estado de Derecho, como la democracia interna, no solamente en las organizaciones políticas, sino en la convivencia misma interna de la Mesa de la Unidad Democrática. Más bien, esto es una clarinada, esto es como una voz de alerta, a tiempo. Todavía el escenario electoral, en mi opinión, muy humilde, por cierto, en mi opinión, el escenario electoral todavía no está, vamos a decir, determinado. Yo pienso que vamos a empezar una carrera ahorita, no solamente por el tema de la unidad, sino un tema que yo aprovecho de rescatar todo el empeño, el esfuerzo que tú haces en poner en el tapete que hay que ser, el dirigente político tiene que ser más agudo en cuanto a la percepción Ujú. de lo que está sintiendo la gente. Y yo digo que nosotros, no solamente es un tema de unidad, de partidos políticos, sino también de conectarse con lo que está sintiendo la gente. En nuestro caso, nosotros somos del Delta. O sea, es inevitable, es imposible que pueda ser de otra manera que nosotros no tengamos una conexión con la gente de abajo. ¿Por qué? Porque todos vivimos en una calamidad en el Delta. Es un estado que lamentablemente ha estado depauperado, que siente el rigor de la crisis, con un componente fundamental que es indígena, que las políticas del gobierno de este y de cualquier otro, o sea, ha estado de alguna manera, no ha sido efectivo, no ha sido eficaz. Entonces, nosotros convivimos con eso. ¿Ve? Y nos toca a nosotros una oportunidad. Y la pregunta que yo le hago a la población, a todo el que nos está viendo en este momento, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos maquillamos, asumimos una pose? ¿O realmente somos sinceros con respecto a lo que es nuestro entorno y con respecto a lo que son nuestras Ahora, aspiraciones? la oposición o la cúpula de la oposición, en vez de escucharte, te excluyó. ¿Cómo la oposición con esa conducta, con ese comportamiento, podría convertirse en una alternativa? Bueno, es una pregunta válida y no podemos desconocerla, y yo digo, y ojalá el sentido común prive en la mesa de la unidad, porque créeme que no solamente Pedro Urrieta, ni los socialcristianos que tienen su trabajo construido y son elementos esenciales, no solamente en la confección de las maquetas y en llevar el mensaje de la MUD, sino que la ciudadanía está esperando
un testimonio de otra cosa. La gente quiere mayor compromiso, así como la gente le reclama al gobierno mayor compromiso con el país, que deje un poco la controversia y la pelea política y la persecución y que se dedique un poco más a hacer lo que tenga que hacer para sacarnos de esta crisis. Bueno, así la gente está esperando que también la MUD y que cada dirigente en particular también testimonie que hay un afán real, sincero, de ser útil a los efectos de rescatar a nuestra patria. ¿Tú consideras que eres en este momento protagonista de un nuevo discurso, de una nueva visión, de una nueva posibilidad para la oposición? Totalmente de acuerdo con eso. Te voy a explicar por qué. Porque cuando la gente ha dicho, Pedro Urrieta, el hombre de momento, o sea, que súbitamente se convirtió en popular. No. No es Pedro Urrieta. Cualquiera que hubiera tenido esta oportunidad y de verdad tuviera la valentía o el atrevimiento, diría yo no tanto por valiente, sino el atrevimiento de plantear esto que estamos planteando, yo pienso que hubiera tenido éxito. ¿Por qué? Porque el tema es el mensaje. Nosotros no podemos decir otra cosa sino lo que quiere el ciudadano más humilde de este país, porque de eso venimos nosotros. Insisto, o sea, nosotros no necesitamos una pose. Nosotros como caminamos como efectivamente caminamos todos los días. ¿Cuáles crees tú que son esas expectativas, esas aspiraciones de los venezolanos en este momento? Mira, un discurso político marcado por la ideologización frente a una situación nacional que no resuelve de manera eficaz los problemas del país, ya va agotando. ¿Ves? Entonces, pero hay respaldo al modelo de inclusión social y política, claro, al protagonismo, a la pero como elementos rescatables porque son eficaces. Pero cuando tú empiezas a remarcar, como dice uno criollamente, o en los espacios, como te digo, en los sectores más alejados, se dice, o sea, si tú sigues con esa cotorra o con esa mente, como dice la gente normalmente, donde hablas de defender una ideología, de donde hablas de defender una revolución, pero cada día tú ves que esa revolución o esa ideología o mantenerla no te está resolviendo tu problema, o sea, que empiezas a señalar para allá, empiezas a señalar para acá, que si la CIA, que si Estados Unidos, no. La gente quiere respuestas eficaces. Y yo se las reclamo no solamente al gobierno, como ciudadano, yo les reclamo a la MUD también, para que tú veas que son respuestas eficaces. ¿Respuestas eficaces para qué? Para la inclusión, para la amplitud, para cargos que por lo menos, decir, en esta oportunidad estamos testimoniando nuestra amplitud porque incluimos a los estudiantes universitarios, incluimos a los gremios profesionales, porque incluimos a la sociedad civil, porque incluimos a las mujeres, porque incluimos a los dirigentes indígenas. O sea, eso. O sea, entonces uno no puede tampoco eliminar palabras del diccionario. O sea, como la palabra inclusión. No, porque entonces tú vas a parecer chavista. Bueno, pero ¿cómo tú te encuentras con una persona que rudimentariamente lo que puede pronunciar es la palabra inclusión para decir, o sea, mira, óyeme, yo quiero estar allí también? La mayoría respalda el modelo de inclusión social y política. Lo que está exigiendo es que el modelo funcione y resuelva los problemas. Que sea eficaz. Y es una de las cosas que nosotros le reclamamos al gobierno. Nosotros somos oposición. Nosotros hemos adversado como cualquiera de los que están muy en lo alto de la MUD, nosotros hemos adversado en Del Tamacuro, en Monaga, en Puerto Ordaz, en Caracas, las veces que nos ha tocado estar aquí, lo hemos adversado. Existen, vamos a decir, situaciones como la necesidad o vamos a decir lo imperioso de superar esta crisis. Yo digo que nadie que le diga, mira, el camino para resolver esta crisis es A, B, C y D. Yo creo que la gente dice, bueno, ¿por qué no empezamos ya de una vez con A? Porque yo quiero salir de esto. Sinceramente, desde el punto de vista ideológico, ¿tú te sientes más cerca de las banderas sociales de la Revolución Bolivariana o te sientes más cerca de las banderas liberales? Fíjate, la gente en esta revolución, por decirlo así, ha hablado de justicia social. La justicia social es un concepto que lo desarrolló el socialcristianismo. Entonces yo soy un hombre comprometido con la justicia social, que va más allá de una posición ideológica de uno u otro bando. Es así, yo quiero un mejor futuro para mis hijos. Yo no quiero que ellos en 5 años tengan que estar viviendo lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y entonces eso nos obliga a nosotros a atender los puentes que sean necesarios, a perdonarnos las cosas que sean necesarias. Ojo, como dije yo en estos días, lo dije a lo interno de Copey, no puede ser que en base al diálogo, al acuerdo, a la negociación, los malos ganen. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de un diálogo con el gobierno. No, eso no es un diálogo para que los malos ganen.
Ese es un diálogo para construirle un camino a nuestro país, pero no para tapar las culpas de los que lo han hecho mal, de los que han ofendido la dignidad, la majestad, el compromiso con el cual tiene que actuar un funcionario público. No se trata de eso. O sea, no es para amparar ejemplos, corrupción, desviaciones, no, el diálogo no puede servir para eso. El diálogo es para beneficio del pueblo. En ese contexto.